Esta es la barra de sonido con subwoofer incluido. Samsung S700D es de 3.1 canales, de hecho el punto 1 hace referencia a que incluye el subwoofer. Debo decirte que, de una vez te lo adelanto, el rendimiento me gustó, no le tenía mucha fe porque sé que era una barra súper delgada, pensé que en cuanto a nitidez no iba a rendir bien, pensé que se iba a distorsionar al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, pero realmente no. Es decir, su resultado, la combinación de la barra de sonido en sí junto con el subwoofer está muy bien. Y de hecho te recomendaría sí o sí comprarle a tu televisor Samsung, sea cual sea el que hayas adquirido, que le compres esta a una barra de sonido. ¿Por qué? Porque de los televisores Samsung que he analizado hasta ahora, incluyendo el S95F con el que voy a hacer esta prueba, que es de gama alta, debo decir que el rendimiento de los altavoces deja muchísimo que desear, aunque en la teoría pareciera que fueran a sonar increíblemente potentes y envolventes. Hasta ahora, de los que he analizado de la marca Samsung, el único modelo que tiene unos altavoces decentes es el Mini LED QN85F. Y es que ni siquiera el S95F QD OLED, que es de una gama alta, le llega, digamos que a los talones, principalmente en cuanto a bajos, que es lo que uno más extraña de una buena experiencia cuando quiere ver alguna película o, por ejemplo, escuchar alguna canción. Para que te hagas una idea, el Samsung S95F de 55 pulgadas tiene un sistema de audio de 4.2.2 canales con una potencia real de 70 watts. Esta barra de sonido tiene un sistema de 3.1 canales con una potencia pico de 250 watts. Samsung no anuncia la potencia real de esta barra de sonido, pero probablemente, y de acuerdo a lo que yo experimento, tal vez sea alrededor de los 100 watts, tal vez, que no está para nada mal. En la práctica me parece que está muy bien para una habitación pequeña o incluso una mediana, para complementar sea cual sea el Smart TV de la marca Samsung o probablemente también de otras marcas. Ya te mostré el unboxing, también lo que encuentras en la caja, y ahora te voy a mostrar cómo instalarla. Cualquiera de estos cables sirve para el subwoofer. Debes conectarlo, apriétalo muy bien, hazle fuerza hasta que entre bien. Ahora vamos a instalar la fuente de poder. Simplemente unes el adaptador con el cable de corriente. También debes apretarlo muy bien, asegúrate de que entre bien al adaptador. Y luego esta parte la vas a conectar aquí en la barra de sonido. Luego conecta primero el subwoofer a la red eléctrica. Automáticamente este bombillito que te voy a mostrar en color azul empieza a parpadear, y es porque automáticamente el subwoofer se coloca en modo pairing para sincronizarse automáticamente con la barra de sonido. Ahora conectas la barra de sonido a la red eléctrica, oprimes el botón de encendido, aunque automáticamente a veces se enciende, si no oprimes el botón, que de hecho no te mencioné, pero es táctil, no es como mecánico, no se hunde en sí, sino que solamente se toca. Y automáticamente el bombillito del subwoofer deja de parpadear. Eso indica que la conexión inalámbrica o emparejamiento inalámbrico entre la barra de sonido del subwoofer se ha llevado a cabo de forma rápida y automática. Ahora sí, vamos con la prueba. Te adelanto, obviamente no es lo mismo escuchar el rendimiento a través de este video como percibirlo en la vida real, pero más o menos te haces una idea de cómo podría resultar, y también la diferencia tan grande que hay entre los altavoces de este S95F y el rendimiento en sí de la barra de sonido, obviamente con su respectivo subwoofer. Pero antes de empezar, quiero decirte que si oprimes el botón de configuraciones aquí en todos los ajustes y te vas a sonido, puedes activar la tecnología QSymphony, aunque automáticamente se ha activado. Realmente no es la gran cosa porque los altavoces del televisor no es que influyan demasiado en el rendimiento, se activan pero en un porcentaje muy mínimo, yo creería que por ahí del 5%. Casi que todo el trabajo lo realiza la barra de sonido. Desde aquí puedes cambiar la salida de audio entre el altavoz del televisor, la barra de sonido. También la puedes conectar vía Bluetooth. El rendimiento lo percibí igual, tanto vía Bluetooth como por medio del cable HDMI. Desde aquí también puedes cambiar el modo de audio o modo de sonido. O simplemente también lo puedes realizar desde estos accesos directos. Oprimes el botón de configuraciones del control remoto y te aparece automáticamente este pequeño menú donde puedes cambiar la salida de audio. Voy a intercalar entre los altavoces del televisor y también la barra de sonido y sus distintos modos de sonido para que puedas percibir la diferencia tan grande que existe.
Los Maker consideraron guiar un arma tan poderosa. Nos engañaron. No es de los nuestros. Están divididos. Es el momento. Quitar a Slayer y concentrarse en los humanos. Ya viste que ese demonio anda detrás de algo. Si el mismísimo infierno consigue controlar ese poder, será nuestra perdición. Necesitamos al obispo querido. Lancen al Slayer. Impacto confirmado. Slayer activado. Mientras solo te teman a ti, jamás podré ser rey. Para terminar, si me preguntas si te la recomiendo o no, actualmente sí, porque ha bajado considerablemente su precio en la mayoría de tiendas. Si la vas a utilizar para complementar tu televisor Samsung, es excepcional por el precio que tiene. También servirá con televisores de otra marca, obviamente, simplemente que si tienes un televisor de la marca Samsung podrás utilizar la tecnología propia que es Q-Symphony, aunque no sea la gran cosa, si se percibe aunque sea una leve diferencia. No siendo más, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de esta barra de sonido S700D de la marca Samsung, o si ya la tienes, qué tal te ha parecido. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también de la página de Amazon. También dale click al botón like si este video te ha gustado y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.